A todos, bienvenidos. Ya estamos por empezar. Esperamos que tengan a la mano ahí sus, sus apuntes, sus archivos, todo para que podamos hacer de este webinar algo súper interactivo. Hola Jorge, bienvenido. Hola, hola Pame, hola a todos, qué gusto estar por acá con ustedes nuevamente. Espero que de verdad que estén muy contentos y con muchas dudas y preguntas, ¿verdad? Que también vamos a abrir mucho el espacio el día de hoy para que puedan preguntar y que puedan pues también consultar sobre cosas que hemos venido hablando de esta revisión que vamos a hacer de mitad de año de todos los temas que hemos ido trabajando. Así es. Bueno, vamos a empezar con una oración. Así que nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estos espacios que nos regalas, por estos momentos, Señor, que nos permites vivir para que podamos seguir aprendiendo de ti, para que podamos seguir creciendo en comunidad, Señor. Te pedimos que todo lo que hablemos hoy, que todo lo que escuchemos, Señor, sea inspirado por tu Santo Espíritu y que vaya acorde a tu santa voluntad. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, por la intercesión de la Virgen María y de todos los santos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, antes de empezar, les recordamos que estos espacios son gracias a la colaboración de de toda la gente de nuestro ministerio, de toda la gente que nos ayuda con su tiempo, talento y tesoro, pero también con el tesoro que nos ayuda a tener estos recursos para poder nosotros compartir todas estas cosas con ustedes, toda la plataforma que utilizamos, todo el software, el sitio web, etcétera, ¿verdad? Y también les recordamos que aquí tenemos a Jorge Solís, que es un experto en finanzas, un asesor financiero, pero que también es el director de Compass para Costa Rica. Él es quien nos ha estado ayudando en la mayoría de webinars que hemos recibido en este semestre. Y algunos de esos temas son los que vamos a revisar esta noche. Y mi nombre es Pamela Díaz, yo los acompaño desde El Salvador, también miembro de Compass. Eh, y bueno, bienvenidos a todos. Esperamos que de verdad tengan ahí sus archivos, sus apuntes de lo que han visto en los webinars anteriores. Y como les decía al principio, que podamos hacer de este webinar algo súper interactivo y que podamos aclarar las dudas que ustedes tengan o que ya en el camino, mientras estaban poniendo estas cosas en práctica, han podido surgir. Así que, ¿qué le parece, Jorge, si empezamos? Iniciemos de una vez. De verdad que esperamos que sea muy interactivo el día de hoy. Normalmente tenemos espacios o pocos espacios para poder hacer tantas preguntas y demás. Y quisimos, cuando hablábamos de qué tema vamos a hablar en este seminario, decir, bueno, hemos hablado muchos temas y cómo estaremos aplicando esos temas, que a veces es la parte que nos falla, ¿verdad? A veces buscamos información, aprendemos nuevas cosas, pero a la hora de aplicarlo, a veces nos quedamos botados por ahí y no lo llevamos a la práctica. Y si este tipo de cosas financieras no las llevamos a la práctica, quedarán como conceptos bonitos que aprendimos, como cosas interesantes que aprendimos, pero que difícilmente nos van a dar el resultado que andamos buscando. ¿Por qué? Porque no lo aterrizamos, no lo llevamos a practicar. Y empezamos por el primer webinar que hicimos, que era este tema de despertar de nuestras finanzas, donde estuvimos viendo por qué era importante, por qué nosotros teníamos que ponerle atención a ese tema de las finanzas en nuestra vida. Vimos cosas importantes como darnos cuenta de que todas las decisiones que tomamos en el día a día, por pequeñas que sean, nos llevan a nosotros a tener un resultado en nuestra vida financiera, que el tema de las finanzas afecta todas las áreas de nuestra vida, nos guste o no nos guste, es parte de la realidad que existe. Y entonces luego fuimos viendo cuáles eran las diferentes áreas principales que teníamos que trabajar. Hablamos de conocer bien los ingresos, hablamos bien también del tema de del balance de ingresos y gastos, de conocer nuestras deudas, de crear un presupuesto, todo eso lo estuvimos hablando y les habíamos dejado una tareita, habíamos dejado esa tarea que es justamente lo que tenemos ahorita acá en pantalla. Y pues quisiéramos saber cómo les fue, si pudieron trabajar en estas cosas, si pudieron avanzar en algo en esos temas, si tienen alguna duda, voy a repasar las tareitas y los puntos y un poquito el porqué de la importancia, mientras que se van animando por aquí a ir escribiendo. Empezamos revisando por qué perdón, a crear el listado de deudas, que les decíamos que uno no puede superar o no puede ganarle a un tema que no conoce bien qué es,
Y en el tema de endeudamiento, ¿qué significa esto? Conocer con detalle cuáles son mis deudas, en dónde estoy endeudado, por qué estoy endeudado. Entonces, esta primera herramienta era crear un listado de todas mis deudas y con base en eso, ahora sí, yo puedo venir y empezar a decir, bueno, eso está bien, eso está mal, cuál estrategia voy a utilizar, cómo voy a hacer para salir más rápido de todas estas deudas, que ahorita vamos a repasar también una estrategia específica que vimos por ahí. En cada una de las tareas de búsqueda de información, que fue lo que hablamos en esa primera sesión, dejábamos una pregunta al final. Y ya cuando hacíamos este listado de deudas, nos preguntábamos, ¿es el total adeudado lo que pensábamos? Porque lamentablemente muchas veces en nuestra mente tenemos una idea de lo que debemos, pero cuando lo aterrizamos en los datos reales, nos asustamos. Bien, muchísima gente que con trabajo le pasa eso. Ay, no, es que yo pensé que tenía muchas deudas, pero vea, es un montón más de lo que yo me imaginaba. La mayoría les pasa así. A algunos pocos les pasa lo contrario. No, hombre, yo pensé que estaba más endeudado, pero al final tal vez no estoy tan mal. Bueno, ojalá que sea el caso de la mayoría de los que están acá. Pero la pregunta aquí es, ¿lo hicimos? Hicimos ese listado. Si lo hicieron, escríbanos cómo les fue. Si no lo hicieron, pues, como decimos popularmente, pongamos las barbas en remojo, pensemos un poquito, ¿qué voy a hacer? En esta segunda vez que me están diciendo esto, ¿lo voy a seguir ignorando? ¿O sí me voy a dedicar a hacer lo que tengo que hacer? Bien. Después de hablar de las deudas, hablamos de anotar lo que son los ingresos mensuales. Mucha gente, pues, cuando empiezan a trabajar en temas de finanzas personales, no tienen ni siquiera claridad de cuánto es lo que ganan. Entonces, la idea era aquí tener un poquito más de claridad y poder saber bien qué es lo que entra. Y la pregunta clave es, ¿qué porcentaje de mis ingresos se van al pago de las deudas? ¿Para qué? Para ir viendo de pronto cómo está mi porcentaje de endeudamiento en relación con mis ingresos. Puede ser que mi endeudamiento sea muy alto y que me esté generando problemas. O puede ser que tenga un endeudamiento más saludable. Desde la perspectiva bíblica, se los decíamos la vez pasada, definitivamente la perspectiva de Dios es manténganse lejos de las deudas. Bien. Sin embargo, pues hay veces en las cuales ya estamos en esa situación y ¿qué nos queda aquí? Pues nos queda empezar a buscar alternativas para salir más rápido y venir y resolver la situación que ya está. ¿Sí? Bien, entonces esa parte lo tenemos por ahí bien clarito, los ingresos. Ahí vamos fácil. Luego hablábamos del tema de los gastos, todas esas salidas de dinero que nosotros tenemos en el mes a mes, que de nuevo había que hacer un listado de estos gastos y les habíamos recomendado incluso que esto fuera una recopilación de información de por lo menos unos 40, unos 30 días, perdón, que es el equivalente a un mes. ¿Para qué? Para tener más claridad de cómo están mis salidas de dinero. Y la pregunta clave aquí era, ¿los ingresos son suficientes para cubrir mis gastos? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que al hacer el ejercicio me estoy dando cuenta que estoy gastando más de lo que debería y que es un buen momento para que yo haga una pausa y reanalice y tome decisiones sobre mis gastos que estoy teniendo. Vea que son gastos reales porque yo los fui recopilando en un mes completo. No es lo que a mí se me ocurre, se me viene a la mente que cuando lo hacemos solo de memoria, pues es mejor que no hacer nada, pero de memoria la mente nos falla mucho por ahí. Bien. Y finalmente hablábamos del tema importante del ahorro, que es una situación que hablábamos de que todo el mundo conoce la importancia, saben que es importante, pero no siempre lo tenemos tan claro, no siempre lo aplicamos. Y aquí, pues, ¿cuál era el monto mensual que ustedes tienen el ahorro? Y la pregunta clave era, ¿cuánto tiempo podemos vivir de nuestros ahorros? Porque esto nos da el soporte para poder seguir adelante en todo este proceso. Y a veces lo que podemos vivir de nuestros ahorros es ni una semana y deberíamos tener un poco más de colchón, le decimos, ¿verdad? Tener ese dinero ahí guardado para que si algo pasa yo pueda enfrentarme a las situaciones de adversidad que tenemos. Bien, ese es un súper resumen, ¿verdad? De lo que estuvimos viendo en esa primera sesión. Y quisiéramos de nuevo saber si tienen dudas, preguntas, comentarios, como cualquier pregunta que quieran hacer también. Tenemos ahí la cajita de preguntas y respuestas o también pueden hacerlo a través del chat. No sé, Pame, si querías comentar algo de esta primera parte hasta acá. Sí, sí, que esto obviamente lo vimos en el primer mes, ¿verdad? En enero, cuando todos Ajá. estamos súper emocionados, que queremos empezar con metas nuevas, que queremos hacer las cosas diferentes, que queremos que el año vaya diferente. Y por eso es súper importante hacer esta pausa y decir cómo voy. O sea, ¿realmente lo he hecho o no lo he hecho? Eh, yo cuando empecé a hacer estas cosas, para mí las dos cosas fáciles son el listado de deudas, que casi que eso lo tengo de memoria, pero es Ujú. interesante que cuando uno lo empieza a hacer, empezar a ver también los detalles de esas deudas. Tal vez usted sí tiene una idea de
la cuota que tiene que pagar mensualmente, cuánto está, tiene adeudado en total, pero cuánto se le va en intereses, cómo es que está, cómo está manejando todo esto de las deudas. Después eso de los ingresos, o sea, qué tanto de sus ingresos va para el pago de las deudas. Pero yo creo que las cosas más difíciles, por lo menos en mi caso y por lo que vemos siempre en los cursos, es poder llevar ese registro de los gastos. A veces sí es fácil decir, bueno, en el curso, bueno, como me están acompañando y me están recordando constantemente que revise, que anote lo de los gastos, tal vez se nos hace más fácil, pero que eso se haga un hábito puede resultar un poco difícil y creo que la clave está en que uno encuentre cuál es la forma más fácil para cada uno de llevar ese control, ¿verdad? Ujú. Porque qué bien que lo hicimos los primeros 30 días, qué bien que en enero que recibimos esto, entonces lo empezamos a hacer, pero ¿qué pasó en febrero? ¿Qué pasó en marzo? Sabe ahorita, si usted hace un cierre ahorita, si usted hace un corte el 30 de junio, usted va a saber cómo va en estos primeros 6 meses del año versus lo que usted quería, eh, a dónde quería usted llegar. Y por supuesto lo del ahorro. Eso es tan importante que a veces decimos voy a ahorrar, pero no tenemos una meta, no tenemos un propósito con ese ahorro. Entonces, cuando no hay un propósito, al final lo podemos utilizar en cualquier cosa porque no lo teníamos bien pensado o no sabemos cuál es la meta que tenemos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, con ese mismo ahorro, ¿no? No sé qué Ujú. opinan que todos los que están aquí, si nos pueden comentar qué ha sido lo más difícil de todo esto, si lo han hecho, no lo han hecho, que si hay algo que realmente les ha ayudado ya en el día a día, ¿no? Aquí nos comenta, estoy leyendo por acá, dice, ¿dónde puedo ver el webinar de enero? Los webinars no se están subiendo a ningún lugar, sino que están quedando para que sean presenciales en vivo. Sin embargo, a las personas que estuvieron en ese webinar se les había enviado la grabación, ¿verdad? Solamente en el chat lo habíamos enviado. Tal vez podemos volver a enviar la grabación, ¿verdad? En estos días, Pami. Sí, claro, lo Si podemos está volver todavía a por enviar ahí. para que hagan también ese repaso de todos los que hemos tenido en el semestre. Perfecto, perfecto. Sí, sí, yo creo que podemos revisar eso ahí. Recuérdense que esos archivos, la idea es que la gente se una al grupo de WhatsApp y se mantengan ahí, y eso es para los que estuvieran en el grupo, ¿bien? Si alguien no está, pues lo invitamos a que se una al grupo y que luego pueda ver, ¿bien? Donde la gente falla más es en mantener los gastos periódicos. Claro, eso falla mucho la gente porque a veces no tienen claridad y hay un sesgo, ¿verdad? Ahí de nuestra opinión y de nuestra mentalidad que nos hace pensar que siempre gastamos menos, ¿verdad? Y a la hora de estar monitoreando eso, pues nos damos cuenta de que no es así y en la vida real gastamos más y no podemos darle o enfrentarlo de la manera más adecuada y se empieza a perder el balance en nuestra vida financiera. Así que es importante mantener esos gastos periódicos. Sin embargo, yo también agregaría los gastos que tal vez no son periódicos, los que no son los servicios públicos, la comida, transporte, que están todos los meses, sino también aquellos que son cada 3, 4, 6 o más meses, tienden a olvidarse muy fácilmente a la hora de buscar hacer una estructura financiera. Entonces también hay que poner atención a esos que están por ahí. Dice por acá, Itza Natalia, a mi servicio a ver de forma diferente desde El Salvador. Tal vez si Sí, nos creo que a ella explica un le ha poquito. ayudado a ver todo esto, su servicio, o sea, todo esto le ha ayudado a ver su servicio de forma diferente. Itza Natalia es Ah, una ok. de nuestras facilitadoras aquí en El Salvador. Buenísimo. Ah, excelente, excelente. Qué bueno que están por acá. Dice Salvatierra, sí, gracias que nos ayudan enviando el video de enero. Ok, vamos a hacer eso entonces también para los que no lo pudieron ver, que puedan pues recapitular eso y que pues hagan las tareas. Pero sabemos que hay gente que está aquí que no estuvo en enero, entonces está bueno que lo puedan volver a ver. Bien, Bueno, entonces si quieres, continuamos. sí, vamos adelante con la siguiente parte acá. Lo siguiente que vimos, los mencionamos también, hablamos del tema de las deudas. Y en el tema de las deudas, trabajamos específicamente la estrategia de la bola de nieve, ¿verdad? Que aquí la unimos con varios pasos más, donde la bola de nieve la tenemos bien explicadita acá, que es este efecto donde acomodamos las deudas de la más pequeñita hasta la más grande, pagamos en todas el mínimo excepto en la primera. A la primera vamos dándole un monto adicional. Como este adicional me va a hacer cancelar más rápido la pequeña, en el momento que yo cancelo, agarro ese monto por mes y lo empiezo a aplicar a pagar en la segunda deuda. Bien.
Y entonces cuando termino la segunda más rápido, porque tiene el impulso de lo de la primera también, me voy a la tercera y así sucesivamente. La bola de nieve al final es una bola de nieve de pago donde cuando cancelo una deuda, ese monto lo agarro y lo pongo a trabajar para cancelar más rápido la segunda deuda más pequeña. Así hasta que logramos cancelar muy rápido nuestras deudas. Pero hablamos de que esto de la bola de nieve podemos unirlo con algunos pasos adicionales, como por ejemplo hablar con los acreedores, sobre todo cuando estamos en una situación en la cual no está alcanzando el dinero para comprar las cosas básicas en la casa y además pagarles a todos. Hablar con los acreedores es importante. A veces tendemos a buscar escondernos y escondernos más que ayudarnos nos perjudica. Porque cuando usted se esconde, si yo, Pamela, yo le doy plata a Pame y yo me escondo y no le respondo mensajes, ¿qué piensa Pamela? Ya no No le me quiere pagué, pagar. De hecho, hablemos de ya se eso, Jorge. escondió. Páguenme, páguenme. Ya se escondió y por eso no me responde, ¿verdad? Es lo mismo que piensan los acreedores. Usted no le responde el teléfono, si se pierde, si no responde correos, si no está pagando, y esta persona, y lo vamos a decir tal cual, si yo dejo de pagar un crédito, una plata que yo pedí, resulta que eso es un robo, porque yo no estoy devolviendo lo que me dieron. Yo me comprometí a devolver algo y no lo quiero pagar. Entonces me lo estoy dejando. Es como que yo, Pamela me presta el teléfono, préstame para hacer una llamada. Yo lo agarro, hago la llamada y luego me lo echo en la bolsa y no se lo devuelvo. Eso es un robo, ¿cierto o no? A pesar de que me lo prestó inicialmente, pero era prestado, teníamos que devolver. Bien, mucho cuidado con eso. Hablar con los acreedores nos puede ayudar a que ellos entiendan nuestra situación y que busquemos juntos posibilidades de soluciones. Cambio en las condiciones del crédito que me ayuden a mí a hacerle frente a la situación que estoy viviendo, por ejemplo. Hablamos de la posibilidad de hacer una venta de garaje, de agarrar todo lo que está en nuestra casa que no estamos utilizando, que está llenando de polvo ahí, volver a convertirlo en dinero en efectivo que nos permita ahora sí poderle hacer frente más rápidamente a estas deudas. Con suerte, y en muchas ocasiones nos ha pasado, gente viene y cancela una o dos deudas con lo que logró vender en la venta de garaje. Eso funciona muy bien. Hablamos también que es importante en medio de todo esto que estamos viviendo de salir de las deudas, ir separando un ahorro, un dinerito para el ahorro de seguridad, que hablamos que es alrededor de unos $1,000, porque esto nos ayuda a evitar meternos en nuevas deudas. Bien, en el punto número 4 que vemos aquí abajo que dice preparar la técnica, nos referimos a la técnica de la bola de nieve y finalmente iniciar y mantener, nos falta tal vez esa palabra ahí, iniciar y mantener la ejecución de la bola de nieve. Es una técnica muy sencilla, pero muy efectiva que ha ayudado a millones de personas en el mundo a salir de manera eficiente de sus deudas y recuperar su paz y tranquilidad. Así que esto lo estuvimos viendo conforme a un montón de cosas más alrededor del tema de cómo funcionan las deudas, pero aquí la pregunta tal vez sería, ya creamos nuestra estrategia de bola de nieve, cómo nos ha ido hablando con los acreedores, cómo nos ha ido con la venta de garaje, todo esto. Queremos escucharlos y recuerden que al final este webinar ha sido creado precisamente para poder aclarar todas las dudas. Si ustedes han estado participando en los webinars anteriores, hemos tenido que correr con las preguntas que hacen porque hay muchísimas dudas. Entonces, y si estamos esperando que sí hayan implementado todos estos consejos, cuando uno ya lo está implementando van surgiendo muchísimas más dudas, ¿no? Em, Sí. entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, en la mayoría de casos, cuando nosotros vemos esto en el curso, los testimonios son impresionantes de cómo efectivamente el método de bola de nieve es súper, no solo efectivo, sino también eficiente, y cómo nos ayuda a nivel psicológico de decir, hey, sí se puede hacer, porque eh, lo que nos pasa es al revés, que la bola de nieve se nos hace del montón de deudas, de los intereses, que por salir de una deuda me metí en otra y al final se me hace una bola de nieve de una deuda que no puedo Ujú. pagar, que siento que no puedo salir de ella. Pero cuando empezamos a hacer esto, de aplicar la bola de nieve para salir de las deudas, entonces es el efecto contrario y así como nos sentimos estresados porque no podemos salir de las deudas, al ver esto, vamos viendo una luz y vamos diciendo, bueno, sí, hay una forma ordenada y hay una forma en la que me puedo efectivamente concentrar en una cosa a la vez, porque cuando vemos el todo, nos abrumamos. Y de hecho, eso es lo que a mí me pasaba y la bola de nieve me ha ayudado muchísimo a poder disminuir las deudas y a no tener pánico, ¿verdad? Obviamente, la confianza en el Señor, ¿verdad? Y poder orar
pero Claro. no tener pánico, porque eso era una de las cosas que a mí más me abrumaba, era ver el total de mis deudas y decir, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible? Pero ya cuando uno tiene este plan, cuando ya va ordenadito, las cosas se van viendo distintas y efectivamente cuando usted está ejecutando el plan, se siente distinto. Y cuando está viendo ya lo, lo efectivo que es, por supuesto que uno se siente muchísimo más motivado. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Se han sentido motivados? ¿Han aplicado esto de la bola de nieve y si han visto eh, lo efectivo que es? Justo ayer en República Dominicana, nuestros hermanos Hugo, Estrella y Giselle estaban en una radio en Dominicana comentando acerca de esto y Hugo estaba dando su testimonio también acerca de la bola de nieve y cómo no funciona en cualquier país, en cualquier situación, no importa dónde estemos, qué tan mal estemos o qué tan bien, pero siempre funciona, ¿no? Ujú. Definitivamente. Y una cosa que me encanta es que es simple. Es simple de seguir, pero esa simplicidad no le quita lo efectivo, ¿verdad? Así que bueno, si no lo han hecho todavía, pues ahí tienen esta información también para que podamos ir trabajando con el tema de las deudas. Bien. Y bueno, luego de las deudas hablamos de otros temas importantes. Pame, contanos un poquito más de la otra Firmina que viene por acá. De la cirugía plástica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la cirugía plástica? Para Bueno, los que no yo no sé estuvieron a o los que no se ustedes, pero acuerdan. yo no sé ustedes, pero para mí es uno de los grandes enemigos. Tuvimos el webinar de marzo, se llamaba ¿Las tarjetas de crédito son aliadas o enemigas? En mi caso, por todo lo que analizamos en ese webinar, definitivamente son mis enemigas porque yo no sé utilizarlas, no sé tenerlas. Ujú, Es mucho más fácil gastar el dinero que uno no tiene, salirse del presupuesto y no asustarse hasta que la bola de nieve se ha hecho bastante grande. Entonces, ¿de qué se trata la cirugía plástica? De cortar esas tarjetas, de no utilizarlas y salir, dejar eso a un lado, salir de esa deuda y enfocarse en no gastar más de lo que usted ingresa, teniendo un presupuesto, utilizando el efectivo, o sea, el dinero en mano, que es mucho más, como es más visible, nos duele más cuando lo gastamos, lo pensamos más cuando lo estamos gastando, o obviamente la tarjeta de débito, que donde no podemos gastar más de lo que tenemos, ¿no? La cirugía plástica es una de las cirugías más efectivas que existen para que dejemos las deudas y se siente re bien. Yo antes tenía 6 tarjetas de crédito. wow. 6. ¿Para qué? No me pregunten. O sea, yo no estoy casada, no tengo hijos, o sea, no tengo dónde gastar para decir que ni siquiera ahí, pues, pero a veces uno con ciertas emergencias dice, no, es que lo necesité para esto, pero no, o sea, tenía 6 tarjetas de crédito, una completa locura. Y todas utilizadas, todas, tal vez no topadas, pero sí, Ujú, un desastre. Pero hacer esto de la cirugía plástica, de verdad que es una liberación real, o sea, es claro. dejar una esclavitud real y empezar, eso también le ayuda a que el método de bola de nieve sea realmente efectivo, porque si usted se sigue metiendo en deudas, pues no va a haber esa efectividad pues que tiene el método, ¿no? Claro, sí, 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 porque uno de los requisitos decíamos que es este compromiso de no meterme en nuevas deudas. Y qué importante, Pamela, lo que nos contabas, y gracias por tu testimonio también en eso, de entender cómo nuestra personalidad y la manera en que nos estamos manejando hoy nos dice también si podemos o no podemos tener las tarjetas de crédito. Porque de hecho el tema se llama así, aliadas o enemigas, y de pronto no es que eran ni uno ni otro, al final concluimos que son una herramienta. Y que como herramienta para algunos pueden ser beneficiosas y para otros pueden ser muy negativas, pero hay que ser muy honestos con nosotros mismos y darnos cuenta en qué situación estoy. Y si en este momento de mi vida meterme con una tarjeta me va a generar problemas, me alejo de eso, pero puede ser que ya más adelante ya uno termine de entender, termine de manejarlo bien, logre fortalecer algunas cosas en su carácter, en su vida, en su manera de ver el tema y pueda aprovechar los beneficios que también tienen, porque también tienen muchos beneficios que se pueden utilizar. Pero aquí lo más importante es que seamos muy honestos con nosotros mismos y poder decir, ¿esto me va a ayudar o me va a meter en un problema? ¿Realmente estoy aprovechando los supuestos beneficios
o estos beneficios me están llevando en banda, como decimos, y me estoy enredando más de lo que yo debería estar haciendo. Ya es un tema muy personal que cada uno de nosotros tiene que analizar y ver qué, qué es lo que está pasando conmigo, ¿verdad? Por aquí nos dicen las tarjetas, personalmente las conecto al presupuesto, aplicación de mi banco, tengo tres, pero la verdad son peligrosas. Si estás en duda, en deuda, es mejor cortarlo. Claro, sí, sí, es una herramienta que puede ser funcional, pero si estamos en enredos de deudas, es mejor quitarnos ahí después a la tentación, puede ser, ¿verdad? Para que sea más fácil uno terminar de darle forma. Y si yo dejé de utilizar las tarjetas de crédito y comencé a utilizar la tarjeta de débito y me ayudó mucho. Buenísimo. Perfecto, ven que la experiencia de cada uno de ustedes es importante y no es que hay una única manera. Bien, yo personalmente, ya que pago con un poquito, yo personalmente hace muchos años tuve una, la llené y me costó un montón poder pagarla. Cuando ya la pagué, me deshice las tarjetas de crédito por muchos años y ahora tengo ya 10, 12 años de utilizarla y no he pagado un solo colón aquí en Costa Rica, un solo colón ni un solo dólar en intereses, pero la recibí luego de que entendí y que tenía una metodología y una forma en que le iba a utilizar. Bien. Y estoy claro que si en algún momento se empieza a convertir en un problema, automáticamente se va. Porque también hay que tener cuidado. A veces la gente siente que es como un estatus, que es como algo ahí de, ¿verdad? Que me da a mí porque tengo esta otra tarjeta. Eso no tiene que ser importante y tampoco que nuestra seguridad esté puesta en ese préstamo, porque la tarjeta de crédito hablábamos que es un préstamo preaprobado que nosotros tenemos ahí. Bien. Dice por acá Rafael, dejé de usar tarjetas de crédito, no me hacen falta. Perfecto, cuando uno está ordenado no es que hacen falta, ¿verdad? Le puede sacar provecho si está, pero si no, nada pasa también y de todas maneras, cuidado con eso. Yo conocí gente que tenía, no, para las millas, para poder viajar. Resulta que entonces, dice, con las millas viajó, pero la cantidad de intereses que pagaba todos los meses, mejor hubiera viajado de contado, ¿verdad? Entonces, Exacto. cuidado porque a veces caemos en ese engaño por ahí. Sí, bueno, y cuéntenos, cuando nos envíen su comentario o su pregunta, cuéntenos desde dónde nos están acompañando, que nos encanta saber. Aquí sabemos que hay de Puerto Rico, sabemos que hay de México, de El Salvador, vemos gente de Venezuela, de dónde nos están acompañando, de Ecuador. Aquí estamos viendo algunos nombres conocidos, así que cuéntenos, escríbanos desde dónde nos están conectados desde Colombia, nos dicen muy bien. Guatemala, Ecuador. Ujú. Buenísimo, bienvenidos. Qué alegre que estén acá. Yo Bueno, hablé con varias personas hoy que estaban de Colombia deseando entrar y ya veo que están por aquí. Miami también, Tampico, México, Tampico. buenísimo. Hoy recibo yo a mi familia que viene de México, así es que voy a sentir esos taquitos cerca. Ah, qué rico. A esta hora, imagínese. Bueno, y una de las cosas aquí también de Puebla, de Venezuela, Adriana y Mario, que son de nuestro grupo de oración, para que sepan que ellos son los que están orando por todos nosotros. Wow, miren lo que dice Mayra. Dice, este semestre logré pagar el 80% de las deudas con la metodología. Mayra, qué Wow, bendición. buenísimo. Felicidades. Eso de verdad que es una bendición grandísima y un gran testimonio de que sí se puede. Imagínense en un semestre el 80%. Demasiado bueno, demasiado bueno. Wow, buenísimo. Toluca, Ciudad de México, Florida, también por acá. Ahora sí me concentraré en retos de ahorro. Buenísimo, excelente, Mayra. Qué bien. Bueno, vean qué lindo porque un testimonio también. No sé si Mayra lo escuchó acá en el primer seminario que dimos o dónde lo habrá visto, si en el estudio bíblico financiero, pero lo importante es lo importante de cuando aplicamos lo que escuchamos. Porque lo que escuchamos acá puede ser muy bueno, pero si no lo aplico, poco me va a ayudar. Bien. En el curso de compas en Exactamente. Colombia lo vio, excelente, buenísimo. Saludos a Laura Hemos, también. Bendiciones para usted también que nos escribe por acá. Bien, vámonos al siguiente tema entonces, Pame. bueno, una de las cosas súper importantes que queremos ver en esta pausa que estamos haciendo a mitad del año es, ya definimos las metas, porque de repente, como les decía al principio, ¿verdad? En enero tenemos un montón de entusiasmo, queremos hacer ciertas cosas, pero de repente las cosas se van apagando o la idea que nosotros teníamos de lo que podíamos hacer no se va dando, va cambiando. Pero cuando nosotros tenemos metas específicas, es mucho más fácil que podamos adaptar el plan, pero siempre llegar a la meta.
y no quedarnos, digamos, de decir, bueno, ya no se dio, ya no pude, qué lástima, ¿verdad? Tenía ganas de ahorrar, pero ya no pude. Quería salir de las deudas, pero ya no pude. Pero ¿cuál es la meta específica? Em, y aquí también estamos viendo un poquito de, por eso el título era Finanzas y Fe en Acción, porque acuérdense que nuestro ministerio no es solo finanzas o solo fe, sino que cómo llevamos la fe para aplicarla a las finanzas. Entonces, esas metas que usted ha definido, que usted tenía y que tal vez las quiere cambiar o modificar el plan, o por ejemplo, digamos, sus intenciones han cambiado, entonces sus metas sí tienen que cambiar. Tienen, las tiene claras, es decir, tienen números. Como Mayra nos decía, he bajado el 80%. ¿Esa era la meta de Mayra? O tal vez Mayra había dicho, quiero hacer el 50% y lo sobrepasó. Eh, pero ¿cómo lo estamos haciendo? O sea, que, hemos definido esas metas, sí o no, y las estamos alineando con nuestras metas espirituales. Es decir, yo quiero bajar la deuda no solo porque quiero efectivamente dejar de sentir ese ahogo por las deudas, sino porque he entendido que tengo que ser una mejor administradora de todo lo que el Señor me ha dado. Y quiero realmente empezar a ser esa administradora que el Señor quiere que yo sea y que me ha dado los dones para poder serlo, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, o sea, es decir, sí queremos saber, obviamente, cómo le ha ido con cosas específicas que hemos platicado en los webinars, pero una cosa importante es si usted ya definió sus metas, porque obviamente las metas de Jorge y su esposa son muy distintas a las que yo puedo tener, son muy distintas a las que Mayra puede tener, a las que Grisel, que nos escribió por ahí, puede tener. Son muy personales y muy particulares de la situación en la que nos encontramos cada uno. Y lo hablábamos también en el webinar donde vimos si emprender es para mí. Si usted tenía esa idea de emprender este año, ya lo hizo, definió una meta, eh, lo tiene claro, lo tiene por escrito. eh, Todo eso son las cosas que queremos saber, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos la meta clara, definitivamente escoger el camino o tomar decisiones se va a hacer muy distinto, muy difícil. Sí, sí, sí. Para mí esto de las metas es como el norte, ¿verdad? Y a veces lo vemos con el GPS, pues, ahora con Google Maps o con el Waze. Tenemos que poner hacia dónde vamos. La meta es definir ese punto, dónde queremos llegar y luego podemos ir viendo el camino. Puede ser que incluso en el camino a mí a veces me pasa. Un día esto me pasó, iba tarde para Piedras y decía no sé qué, me distraje en toque y se me pasó una entrada y yo, ay, ahora tengo que ir a dar la vuelta por allá, ya me atrasé 10 minutos más. A veces nos equivocamos, pero aunque nos equivoquemos en el camino, si tenemos claro el destino, doy las vueltas, hago los ajustes y vuelvo a dirigirme al lugar que quiero. Si yo no tengo metas claras y definidas, simplemente voy flotando y llego a donde la sociedad quiere que llegue, donde la industria quiere que yo gaste, en lo que quiere que ellos gasten. Y me pierdo de lo que de pronto era lo que yo pensaba para mí, o más importante aún, lo que yo había orado y le había pedido a Dios que me diera claridad para lograr, y como no lo apunté, como no lo definí claramente, me pierdo en el proceso y termino en un lugar que no era lo que Dios quería para mi vida. Bien, dice aquí Cruz de Compas igual a Libertad Financiera, lo hice en el 2016, qué bueno. Dice que no les funcionó el link, vamos a probar por acá. A mí sí me está funcionando. Sí, a mí Voy a también, pero no se reenviarlo. preocupe, Bridget, que nosotros lo vamos a enviar también en el chat, lo volvemos a enviar y usted ya está ahí, ya está inscrita, ya la tenemos. Nuestro equipo de Ah, Ecuador ya la tiene ahí. y ya la tienen lista entonces para Sí. matricular. Buenísimo. Y Excelente. Cruz, usted que nos dice que lo tomó en el 2016 y está en Florida, en noviembre vamos a tener nuestro retiro en Estados Unidos para que se pueda unir. Ya les vamos a Ujú, compartir ese enlace también para que se puedan unir. El cupo es limitado y justo el 30 de junio termina un precio especial para los que están por allá. Y algunos de Latinoamérica tenemos la bendición de que vamos a poder estar allí también acompañándolos para para los que puedan y quieran estar ahí, ¿verdad? Les vamos a enviar esa información y también sigan nuestras redes sociales para que ahí también se puedan enterar de todo lo que está pasando alrededor de todo el territorio Compass, que está pasando de todo en cada país, está súper activo y
todas las actividades que hacemos también como Compass Internacional, ¿verdad? Entonces, si nos siguen Ujú. en todas nuestras redes sociales, ahí se van a enterar de absolutamente todo, ¿verdad? Sí, Y perfecto. Sí, aprovechando, adelante. antes de que leamos ahí lo que nos manda Luis, queremos recordarle que Compass es un ministerio católico sin fines de lucro. Nosotros funcionamos únicamente con la generosidad de la comunidad, la generosidad de nuestros propios miembros y de aquellas personas que aunque no pertenezcan al ministerio, creen en lo que nosotros hacemos. Nuestros cursos son completamente gratis, lo único que adquirimos son el material, ¿verdad? Porque obviamente está impreso o está en una nube y se trabaja por eso. Pero el resto, todo funcionamos de acuerdo a la generosidad. Entonces, si usted tiene en su corazón el poder aportar a que nuestro ministerio siga funcionando, aportar a que podamos llegar a otros países, a otras ciudades, que podamos seguir generando más material, que pronto les vamos a tener una noticia sobre eso, de material nuevo, hecho también gracias al aporte del tiempo y talento de toda nuestra comunidad internacional, para que puedan ver todo el trabajo que se hace, que hay detrás. Así que si el Señor pone en su corazón y por supuesto, si ya lo tiene en su presupuesto, que pueda aportar, que pueda hacer sus donaciones, ahí en el chat les dejamos un enlace especial y si no, también puede entrar a nuestro sitio web y ahí hacer sus donaciones, lo puede poner como un donante recurrente también y a dejarlo Ujú. en su presupuesto, ¿verdad? Jorge, Buenísimo. no sé si quiere leer lo que nos decía Luis. Sí, Luis nos dice por acá, se debe tener fondos de amortización en el presupuesto para ir separando el dinero necesario mensualmente para cada meta. Eso es muy, muy importante. Hay veces que la gente, bueno, dice, ya me convencieron, voy a definir mis metas y objetivos. Y les escriben bien bonitas, hacen el trabajo, el esfuerzo, y después eso no lo reflejan en el presupuesto. De ahí, no se van a cumplir porque la mayoría de las metas que nosotros nos pongamos van a tener algún componente financiero. Unas gastan más que otras, pero tiene que estar en el presupuesto si realmente queremos cumplirlo. Es un elemento que tiene que estar ahí. Como les digo, si de repente es el estudio, pues las mensualidades. Si es ejercer ejercicio, bueno, ¿qué tipo de ejercicio tengo que hacer? ¿Tengo que pagar una mensualidad de gimnasio? ¿Puedes comprarme las tenis para salir a correr? De una u otra manera requiere un gasto, así que en nuestro presupuesto, claro que tenemos que, como bien lo dice Luis acá, claro que tiene que verse reflejado también nuestras metas en el presupuesto. Por eso hablamos de metas también aquí, porque si no, no se van a hacer reales. Hay metas muy lindas que si no están en el presupuesto, difícilmente las vamos a llegar a cumplir. Bueno, yo creo que es súper importante aquí recordar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de repente también tenemos un poco de desánimo. A veces nos pasa que por eso es que vamos perdiendo esa motivación a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Que van pasando los meses y tal vez no estamos viendo las cosas claras, no estamos llegando a esas metas o simplemente de verdad el día a día nos va comiendo, nos va absorbiendo y nos perdemos en el plan que teníamos, en la meta que teníamos. Pero una de las cosas que hay que recordar es Proverbios 16:1 que dice, el hombre tiene proyectos, ya ve la última palabra. A veces los proyectos que nosotros empezamos, los proyectos que empezamos a ejecutar, probablemente el Señor tenía otra meta para nosotros y a veces incluso lo podemos hacer en oración y que el Señor nos lleve por otro rumbo, pero también hay un poco de flexibilidad que nosotros tenemos que tener de dejarnos guiar también por el Señor, de que a mí me pasó y me dolió muchísimo tener que cambiar la empresa que yo tenía, que había fundado, según yo, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y creo que no era la voluntad del Señor, sino que simplemente el Señor me cambió el rumbo, me cambió, me giró, me llevó hacia otro lado. Entonces, simplemente esa empresa cumplió su propósito y ahora era la necesidad de empezar algo nuevo. Y a veces no querer soltar esas cosas nos da más dolor, el no ser flexibles con lo que el Señor nos está inspirando nos crea un choque y sufrimos más cuando en realidad cuando nos dejamos llevar por el Señor, las cosas se van dando de una manera
maravillosa. Y creo que una de las cosas importantes también está en Josué 1:8, que estoy segura que ya lo hemos escuchado, que dice, no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Esto está en la palabra de Dios y nos está diciendo, no dejes de venir a leer la palabra de Dios, no dejes de venir a escuchar qué es lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que pasa en nuestro curso. Nuestro curso por eso es bíblico financiero, porque todas estas cosas de las que hablamos financieramente tienen un sentido espiritual, tienen una lógica espiritual. Y como decía Jorge al principio, acerca de la bola de nieve, también así es el curso y así es el Señor. El Señor es simple. Las instrucciones que Dios nos da son súper, súper sencillas. Nosotros nos complicamos, pero si nosotros hiciéramos esto que dice Josué 1:8, de que nosotros meditáramos día y noche a la palabra de Dios y que si tenemos una duda, volviéramos a esa palabra y la consultáramos, realmente sí obraríamos conforme a lo que está escrito en ella y entonces sí tendrían éxito las empresas, no solo se refiere a empresas como tal, sino toda aquella cosa que nosotros emprendamos, toda meta que podamos poner, como decía Jorge, tal vez puede ser hacer ejercicio, ser más saludable, aprender algo nuevo, cualquier cosa que nosotros emprendamos, vamos a tener éxito siempre y cuando esté fundamentada en la roca. Y para que nosotros hagamos las cosas fundamentados en el Señor, tenemos que ir donde está todos los consejos, tenemos que ir donde está toda su guía, que es la palabra de Dios, ¿cierto, Jorge? Tiene su micrófono apagado. Ah, gracias. Definitivamente les decía que a veces queremos resolver todo este tema con nuestras propias fuerzas y empezamos a equivocarnos, ¿verdad? Porque nuestra capacidad y nuestro conocimiento está más limitado. Dios conoce y ve más allá de todo lo que nosotros tan siquiera podemos imaginar, ¿verdad? Hay una parte que es el sesgo de la información. Estoy leyendo este libro que habla mucho de esto, de que uno no sabe lo que no sabe. O sea, si yo no sé que las tarjetas de crédito tienen límite de crédito, tienen un pago de contado, tienen una fecha de corte, ¿cómo voy a saber yo que yo no sé eso? ¿Verdad? Y entonces eso nos pasa muchísimo en el tema financiero. Hay muchas cosas que ustedes y yo no sabemos y ni siquiera tenemos idea de que existen, porque de pronto usted se puede decir, bueno, mira, es que yo sé que hay gente que toca guitarra, pero yo no sé tocar guitarra. Bien, pero habrá un instrumento exótico en la India que ni ustedes ni yo sabemos cómo se llama y que claramente tampoco lo sabemos tocar, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida financiera pasa mucho eso. Hay muchas cosas que no sabemos que existen y que por lo tanto no podemos resolverlas. Pero ¿qué es la ventaja de meter a Dios en todo esto? Que Dios conoce todo. Él fue el que creó todo, el universo, el mundo, conoce todas las cosas. Entonces nos puede ayudar a encontrar esos puntos ciegos que nosotros tenemos por la falta de información o por las cosas que no sabemos que tan siquiera existen que nos pueden llegar a perjudicar. Así que tratar de resolver nuestra vida financiera lejos de Dios, yo creo que es uno de los mayores errores que cometemos por mucho tiempo. Yo les cuento que antes de toparme con información de Compass, yo llevaba todo esto de una manera técnica, digámoslo así, ¿verdad? Había llevado cursos, formaciones, capacitaciones, leía y demás. Y luego me di cuenta de lo que Dios nos decía sobre cómo manejar el dinero y me di cuenta que muchas cosas eran contrarias a lo que me habían enseñado en la universidad y empecé a cambiar y los resultados empezaron a ser diferentes. Meter a Dios en estos es la manera correcta. Y así como decimos meterlo en toda nuestra vida, pues el tema financiero no es la excepción definitivamente, ¿no? Dice aquí Luis también uso una línea de presupuesto titulado imprevistos con la cantidad para cubrir gastos inesperados sin usar el fondo de emergencias o las tarjetas. Buenísimo, hay que prepararse y cada uno de nosotros tiene que estar atentos a esas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo lo hago diferente. Entonces, tratamos de tener varios ahorros para diferentes cosas, para mantenimiento del carro, que ahorros de salud, ¿verdad? Como esos imprevistos, digamos, como con un apellido más específico. Y si algo se me saliera, para eso tengo el ahorro de emergencia, aparte de ese tema, ¿verdad? También. Son maneras, lo importante es darnos cuenta de que tenemos que ir un paso adelante, que tenemos que ir adelantándonos a lo que las situaciones puedan venir. Y yo digo que también respetar nuestras propias ideas.
Si yo pongo, por ejemplo, como nos dice Luis, tengo mi ahorro de imprevistos, que el imprevisto no sea un viaje, ¿verdad? Es que me invitaron el fin de semana a pasear, di qué bonito. No estaba previsto, pero hey, hay una plata para lo que no estaba previsto. El viaje no estaba previsto. Me gusta esos Entonces, bueno, imprevistos, me gustan. a ver, eso sí. Entonces, tener cuidado de respetarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y no digo que Luis lo haga de esa manera, Dios guarde. Pero lo que me refiero es que hay gente que de pronto no tiene la claridad, entonces le sirve más tenerle un apellido específico. Para que no diga el imprevisto es irme de paseo, no, el imprevisto era de salud, el imprevisto era el de mantenimiento de la casa, el imprevisto era de un tema de transporte, de ropa, qué sé yo, ¿verdad? Pero que en todas estas decisiones, incluso en el nombre que le vamos a poner a los diferentes ahorros que vamos haciendo, las previsiones de gasto que tenemos, que Dios nos ayude y nos inspire para que sea lo más adecuado para nosotros y nuestra familia. Yo creo que eso es esencial y vital. Así es. Y qué importante también, ahorita que Luis está mencionando todo esto, de aquellos gastos que no son mensuales, que pueden ser imprevistos, pero hay unos que no son mensuales, pero que ya sabemos que existen. Por ejemplo, si ahorita sus hijos han salido de vacaciones de la escuela, del colegio, quiere decir que ya pronto van a volver a comenzar, que no sea ese mes donde comienzan un mes que usted diga, no, es que me salí del presupuesto porque había que pagar colegiatura, había que pagar útiles escolares, pero usted ya sabe más o menos cuánto va a salir de todo eso, entonces hay que tener esa previsión mensual para que cuando llegue el momento no se desajuste su presupuesto, sino que ya tenga el monto que usted necesita. Y puede pasar con montos súper grandes o con montos pequeños. Por ejemplo, a mí el mes de julio me toca renovar la tarjeta de circulación de mi vehículo. Entonces, aunque no es mucho, son $28 más o menos. Esos $28 obviamente se van a salir de mi presupuesto si yo no lo tengo previsto mensualmente. Entonces, mensualmente voy ahorrando una partecita y eso va a un fondo que yo lo tengo como cosas del vehículo, digamos, que yo también les Ujú, pongo nombre y apellido. ujú, O tal vez nombre, ¿verdad? Algunas cosas sí necesito que tengan nombre y apellido y otras digamos que los tengo todos en una sola, pero sí es importante para que cuando llegue ese momento de pagar, o sea, ahorita que a mí me va a tocar pagar en julio, yo ya sé de dónde lo voy a sacar. Yo no tengo que estar pensando, uy, me voy a salir. No, yo ya sé dónde está ese dinero y sé que no lo toco de forma mensual o con un imprevisto como vacaciones, como decía Jorge, por mucho que quisiera, pero no se toca, ¿verdad? Entonces, ujú. todas esas cosas son las que si no lo hemos pensado, si no hemos hecho esa previsión durante todo este semestre, bueno, ahorita empecemos, el 1 de julio, ahorita tiene 4 días para que pueda preparar súper bien ese presupuesto de julio y que empiece ese nuevo semestre de la mejor forma. Em, y así ya se nos está acabando el tiempo, ya ve que podemos hablar un montón de todo esto, pero si tienen alguna duda, si quieren algo que podamos platicar, ahorita es el momento de hacerlo, pero si no, también hay un consejo súper sencillo, pero súper sabio que Jorge nos lo dio, si no me equivoco, en el primer webinar, ¿verdad, Jorge? Sí, creo que fue en el primer webinar en que hablamos de esto y es una receta, yo le digo el antídoto, ¿verdad? Para las finanzas personales y vean qué sencillo es, nunca, nunca, nunca gaste más de lo que gana. A veces el tema financiero la gente piensa que es algo muy complejo, matemática muy avanzada y cosas así, pero no, son principios, ideas y maneras de ver el dinero que hacen que las operaciones que hay que hacer, que si hay que hacer operaciones, sumas y restas básicas, tengan coherencia. Y esto primero, imagínense ustedes en qué problema nos podríamos meter nosotros a nivel financiero si cada quincena, cada mes de lo que yo recibo, siempre gasto menos. Quiere decir que me va quedando un ahorro. Y cuando vengan los imprevistos, cuando vengan las situaciones, voy a tener ese dinero ahorrado para hacerle frente. Pero lamentablemente nos han enseñado lo contrario. Nos han enseñado, gaste todo lo que le llega y para que le rinda más, lleve cosas a crédito y nada más paga la mensualidad cada mes. Así puedo comprar un montón de cosas más, puedo disfrutar de todas las cosas que quiero ya. Y ahí voy de pagando de a poquito y en algún momento saldré de eso. La manera que nos enseña Dios es un poco diferente y este principio tan simple como siempre o nunca gastar más de lo que se gana es esencial para que nosotros podamos mantener esa salud financiera a lo largo del tiempo e ir generando cada vez mayor estabilidad, que es estabilidad que nos ayuda mantener nuestra paz, tranquilidad, darle a nuestra familia lo que necesita, pero también poder ser generosos
y donar a otras personas, ayudar a otras personas que tal vez están pasando necesidades o situaciones que usted y yo ya logramos superar, pero que ellos necesitan ese apoyo en este momento, no solo con nuestro apoyo ahí espiritual, orando por ellos, sino también hasta económico, que si yo estoy bien ordenado, puedo darle y meterle el hombro a la otra persona y ayudarle un poco por ahí. Aquí Nelly nos está haciendo un comentario súper importante. Dice, yo lo veo muy difícil cuando nos dedicamos a las ventas y no tenemos ingresos fijos. Yo creo que aquí tiene enfrente Nelly dos personas que le pueden hablar de eso, de tener ingresos súper variables, porque ambos nos dedicamos a la asesoría y eso no siempre, aunque de repente sí podemos tener algún contrato que tenga alguna validez por ciertos meses, pero todo lo demás es súper variable y sí se puede ordenar. Ujú. Usted lo puede hacer de diferentes formas, pero sí se puede ordenar de acuerdo a porcentajes. Obviamente cuando usted tiene, en mi caso que yo tengo deudas todavía, es un poco difícil cuando usted tiene que pagar una cosa fija, hay un monto mínimo al que usted tiene que llegar, pero el resto de cosas sí se puede trabajar con un promedio y de ahí porcentajes. Hay muchas cosas donde uno puede ir ordenándose, pero lo más importante es este principio de no gastar más de lo que ingresa. Em, Sí, y ver el promedio de lo que ha ido ingresando en los últimos meses. Por eso también en el primer webinar, lo primero que Jorge decía es, haga un listado de sus ingresos, ¿verdad? O sea, cómo ha venido ese ingreso? Cuando uno es asalariado es mucho más sencillo, pero cuando uno depende de ventas o sus ingresos son variables como los nuestros, sí hay que tener digamos, ese registro mucho más medido para que podamos tener ese promedio y tener una idea, ¿verdad? De cómo se puede hacer. sí. Por aquí, bueno, yo a nivel personal lo que hago es que voy separando, yo tengo mi presupuesto con base y lo tengo como dividido en dos secciones. Lo básico, que es lo mínimo que yo necesito generar cada mes o cada quincena para cubrir mis necesidades básicas, y luego los proyectos adicionales que yo tengo. Hay quincenas en las cuales solo alcanza para lo básico. Hay quincenas en las cuales me alcanza para trabajar en los proyectos, pero también tengo un fondo que es como el fondo de negocio, le digo yo, donde el negocio, si esta quincena, por ejemplo, no logré generar las suficientes atenciones uno a uno o consultorías o no llegó el suficiente dinero para mí, bien, entonces el negocio me da ese don. Y eso es también un cambio de mentalidad en el cual, aunque yo trabaje en ventas, pensarlo como que tengo un negocio por aparte. Cuando yo hago una charla, cuando a mí me pagan una consultoría, cuando me pagan uno a uno, esa plata no es de Jorge, esa plata entra al negocio y el negocio le paga un porcentaje a Jorge. Entonces el negocio puede tener su propio fondo que luego, cuando ha tenido que ser necesario, saca de ahí para cubrir lo que falta esta quincena, pero también ir previendo. Y cada quincena, con más razón, hay que sentarse y hacer el presupuesto. Yo no puedo pretender, y ojo, esto va parejo para las personas que tienen salario fijo y los que no. No puedo pretender hacer un único presupuesto y que esto quede ahí para siempre. El presupuesto es una herramienta dinámica que yo tengo que estar revisando. Cada vez que me llega el dinero, cuánto dinero real me llegó, cuáles son los gastos que tengo que hacerle frente en los próximos 15 días o en el próximo mes y ajusto lo que tengo que ajustar para que esto sea algo real. El presupuesto no es una tabla que yo hice una vez y la dejé guardada, es algo que tengo que revisar cada quincena y cada mes porque es muy dinámico. Bien. También por aquí nos dice, bueno, sería bueno conversar de estrategias de ahorro físico y virtual. Perfecto, nos llevamos el dato. Bueno, podemos hacer eso, mientras tanto que nos escriban, ¿qué otros temas les gustaría que trabajemos y toquemos en estos seminarios? Cruz nos dice, nuestro ingreso siempre ha venido de ventas, solo presupuestamos el fijo y el resto, comisiones y bonos, no lo contamos. Es una buena estrategia cuando alcanza. Si de repente yo tengo una base de mi salario, presupuesto con la base de mi salario y lo extra que llegas para otros proyectos y otras cosas que se tengan, siempre y cuando la base alcance. Hay veces que la base es más poquita y no alcanza, ¿verdad? Entonces también hay que estar claros con eso. Buenas noches, el curso lo puedo tomar vía online en mi país, Ecuador, y es ser factible. ¿Cómo puedo inscribirme? Saludos desde Guayaquil. Sí, tenemos versiones en línea, ¿verdad? En Ecuador, pero también está la presencial. Ecuador tiene presencia completa ya del Ministerio Compas Católico, así que, pues bueno, les vamos a pasar nuevamente el formulario y se los vamos a pasar también en el chat para que ustedes puedan llenar ahí, poner la información y la gente de su país los va a estar contactando para que puedan ingresar al estudio bíblico financiero. Hemos hablado un poquito de esto, ¿verdad, Pamela? Ahí como entre líneas, pero ¿qué es esto del maneje su dinero desde la perspectiva de Dios? Es el estudio bíblico financiero del Ministerio Compas Católico, en el cual a lo largo de 10 sesiones vamos a ir profundizando en diferentes temas
en los cuales la palabra de Dios es muy clara sobre cómo quiere que manejemos los ahorros, las deudas, el tema del trabajo, la honestidad, qué hacer en casos de crisis, cómo se une todo nuestro manejo de las finanzas con nuestra vida eterna, por ejemplo. Todo eso lo estudiamos a través de este estudio bíblico, valga la redundancia, y nos permite encontrar no lo que el facilitador está diciendo, porque el estudio no es así, es el Espíritu Santo el que nos habla a través de la palabra de Dios para encontrar esa respuesta y es donde realmente el cambio se convierte en algo poderoso. Así es, y cómo lo vamos poniendo en práctica, ¿verdad? O sea, cómo nos vamos apoyando como comunidad para que efectivamente podamos realizar esos cambios, que podamos poner en práctica todo lo que vamos viendo, ¿verdad? O sea, que no se quede como, como decíamos al principio en algo espiritual súper bonito, qué lindo, ¿verdad? Que nada me pertenece, de Dios, qué bonito el Señor, la eternidad, sino que empecemos a aplicarlo. Y por eso también estamos en estos webinars. Si se fijan, no solo hay personas nuevas en aquí viendo el programa, participando, sino que son personas también que pertenecen a nuestro ministerio porque juntos vamos aprendiendo cosas. El mes pasado estuvo con nosotros Rosa Medrano de Dominicana, que wow, nos dio un testimonio y también una cátedra de negocios maravillosa, ¿no? Y así vamos unos aprendiendo de otros. Aquí Adriana de Venezuela está comentando de lo maravillosos que son los facilitadores en Guayaquil y es cierto, porque y ella sabe porque nosotros nos apoyamos como comunidad internacional nos vamos apoyando unos a otros. Por ejemplo, ahorita con la Copa América es difícil apoyar a un país porque está el otro país a quien nosotros queremos mucho, entonces estamos ahí con corazones divididos, pero nuestra comunidad así es, vamos creciendo juntos, vamos aprendiendo juntos y nos mantenemos acá porque seguimos aprendiendo, porque el Señor nos sigue enseñando muchísimas cosas y lo que ustedes nos han dicho hoy también en el chat nos sirve para poder ver qué otros temas podemos hablar en el siguiente semestre, a qué otras personas podemos traer para que les hablen, para que les platiquen, para que podamos seguir creciendo juntos. Así que como ya el tiempo se nos está terminando, si quieren también pueden aprovechar estos últimos minutos para escribirnos en el chat qué otro tema quieren que podamos hablar en los próximos webinars y que ustedes sean esos promotores del webinar para que más personas puedan venir, que se puedan nutrir de toda la información que nuestra comunidad está dando y también, obviamente, que sean los promotores del curso, ¿verdad? Si usted ya lo tomó, que pueda hacer ese testimonio de invitar a otros, de motivar a otros para que puedan seguir aprendiendo y que podamos hacer crecer el ministerio y hacer saber a los demás ese mensaje tan maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Aprender de las tasas reales de las tarjetas de crédito, nos dicen aquí. Giselle, Ok, un muy abrazo bien. hasta República Dominicana. Ella fue de las que les mencionaba que estuvo en la radio ayer. Tienen que escucharla, maravillosa, su testimonio es bellísimo. Y si no lo han escuchado, así como el testimonio de Giselle, hay muchos testimonios de toda nuestra comunidad, de la gran mayoría de nuestra comunidad. No es la gran mayoría, de muchos, porque son más de 9,000 personas que ya han tomado el curso en Latinoamérica, pero pueden escuchar muchos de los testimonios en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar muchísima información, pero también testimonios para que vayan y empiecen a ver esos programas. Ujú. Bueno, Jorge, creo que em, ya vamos terminando, ¿verdad? Ya todos están. Sí, Esperamos que haya sido súper útil el webinar para todos. sí, invitarlos a que continúen en el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a seguir anunciando. En estos días, pues vamos a tomar en cuenta lo que ustedes están poniendo, algunas otras sugerencias que también nos han dado de otros lugares para los próximos seminarios. Y bueno, que sigan invitando a gente, ¿verdad? Recuérdense que la idea aquí es que más personas puedan aprovechar este espacio gratuito, que sigamos aprendiendo y ojalá animarnos a luego a profundizar a través del estudio bíblico financiero. Bien. Así que de verdad que es un placer haberlos acompañado. Tal vez no sépame, porque hacen unas preguntas, por ejemplo, aquí, cómo manejar las deudas de manera eficiente y finiquitarlas. Me parece que ya hicimos un programa de eso, ¿verdad? Entonces podríamos tal vez pasarle los programas que ya está que ya teníamos, porque hay gente tal vez que ingresó hasta hoy y no vio los Sí, anteriores. Entonces vamos a volverles a pasar en estos días las grabaciones de los seminarios anteriores
para que puedan repasar esa información y no se queden perdidillos ahí con eso que ya estuvimos viendo en el pasado. Exacto. Lo que vamos a hacer es que mañana les vamos a enviar el enlace con la grabación de este programa y Ujú. en los siguientes días les vamos a ir enviando cada día les vamos a enviar un webinar para que no pierdan ningún tema, para que no se los enviemos en un solo mensaje y de repente alguno se haya quedado por ahí Ok. y tampoco saturarlo, ¿verdad? Entonces cada día vamos a enviarles uno de los webinars. Ahí nos están preguntando por las redes sociales, se les acabamos de poner ahí nuevamente para que nos puedan seguir y que puedan participar, que puedan ahí retroalimentarnos también a través de las redes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Jorge, nuevamente por estar con nosotros. Em, ya ven, Vamos a Adriana ver ya el se va partido, dicen porque aquí. sí, a tiempo Buenísimo, terminamos, bendiciones, un Adriana. gusto. Bueno, pues un abrazo a todos, Pura bendiciones a vida, cada uno de sus bendiciones. Chao, países. chao. Nos Adiós. vemos.